Claro, claro, igual las voy a ir leyendo y ya decidimos si algunas son interesantes. Bueno, todas son interesantes, pero si se pueden responder en este tiempo o tal vez las dejemos para otra ocasión. Este, bueno, la primera pregunta pues vamos a tomarla porque pues, se ganó el privilegio de estar en primer lugar. Eh, Ok, dale. ¿Por qué estudias licenciatura en matemáticas? Bueno, son varias preguntas, voy a ir tratándolas de contestar a cada una. ¿Por qué estudias Bueno, si, licenciatura si en matemáticas? puedes mencionar el nombre de las personas nomás para que sepan que contestamos su Ok, pregunta, por favor. bueno, Freddy Ramos Echeverría me pregunta, ¿por qué estudiaste la licenciatura en matemáticas? Bueno, creo que ya la expliqué hace rato, a Ujú. grandes rasgos. eh, no, o sea, no es cierto que yo siempre tuve una afinidad por las matemáticas o siempre me encantaron, o sea, el gusto lo fui desarrollando con el tiempo, pero ahorita, o sea, ¿por qué la quiero seguir estudiando? Es porque quiero ser investigador y quiero ser un investigador importante. O sea, esa es como que mi razón más concreta. Ahorita me encantan las matemáticas, siento que tienen muchas cosas bonitas y en particular me siento muy a gusto trabajando con ellas, ¿no? Algo que no comenté, yo llegué a trabajar en empresa, entonces, pues bueno, no me gustó tanto. O sea, siendo sincero, como ingeniero químico, llegué a ser supervisor de producción y no me sentí tan a gusto. En cambio, trabajar con matemáticas, pues es algo que me encanta, ¿no? Otra pregunta de él mismo es que si es muy difícil, pues ya la contestamos también ahorita. Pues como todo tiene algunas cosas difíciles, pero si te gusta, pues vas a irlas eh, poco a poco resolviendo. ¿Es necesario ser muy inteligente? Pues creo que esta también ya la contestamos. ¿Y algún consejo para alguien que quiere estudiar matemáticas? Ay, pues es Es que hay muchos difícil, consejos. ¿no? Sí, o Sí. sea, tal vez mi consejo, o sea, si ya, o sea, lo tienes claro que quieres estudiar matemáticas, pues es que, pues como les decía, que lean libros, yo creo que eso a mí me ha dejado mucho, que lean libros de matemáticas, pero sin más va para saber si quieres estudiar matemáticas o no, pues es que empieces pues a ver los temas de interés, de investigación, o bueno, creo que también puede ser de áreas de trabajo que te interesen, ¿no? Para saber si eso es lo que te gusta o no tanto. Pero pues es que un consejo como tal es un poquito complicado, tal vez tendría que ser un poquito más específico. ¿Un consejo para qué? Bueno, siguiente pregunta es de Alexis Bernal. Igual, Edgar, si me Ujú. quieres interrumpir, con todo gusto, ¿eh? Sí, sí, está bien. Dale. Alexis Bernal pregunta, ¿cómo es su rutina de estudio? Pues bueno, eh, Yo no tengo rutina. yo he querido formarme una. Como dice Edgar, a veces no la cumplo, es cierto, pero he querido formarme una. Y creo que se la compartí a Edgar un día que platicamos. Ujú. Mi rutina va más en, por ejemplo, leer un poco, o sea, termino mi día de clases, voy a hablar como un día de clases, porque en vacaciones varía bastante. En un día de clases, pues tengo mi día de clases, al terminar, pues puedo descansar un rato, luego ya le dedico a estudiar. Si es un tema que creo complicado, lo leo del libro. Si es algo que dijo el maestro y que no entendí bien, pues lo puedo leer directamente de las notas. Pero algo que me propuse justamente este semestre y me ayudó, levanté un poquito mi promedio, es después de la hora o las 2 horas que le quieras dedicar a estudiar el libro, dedico mínimo una hora, pero también pueden ser 1 o 2 horas, a resolver problemas, ¿sí? Cualquier tipo de problema, o sea, eh, tengo unos libros de Olimpiada de Matemáticas, de ahí saco algunos libros, a veces saco libros del tema que estoy resolviendo o del tema que estoy estudiando, o a veces un problema que hice en clase o que hizo el maestro en clase, pero pues tal vez ya no me acuerdo y lo quiero resolver por mi cuenta, tal vez un teorema que igual demostró el maestro, pero lo quiero hacer por mi cuenta, o sea, el punto es que practiques, que no quede en pura Ujú. lectura, porque a veces únicamente la lectura, pues sí, nos vuelve un poquito ahí a conocer los conceptos, pero a la hora de practicar, pues súper fríos, ¿no? Entonces, Sí, practicar. se olvida muy fácil, ¿no? O sea, si lo dejas en lectura, pues yo creo que no creas esas, no sé cómo decirlo, esas conexiones en tu cerebro fuertes, lo suficientemente fuertes con los ejercicios que hacen que ese conocimiento sea a largo plazo.
Y como comentario rápido, si yo tuviera que decir la rutina de estudio la mía es leer los apuntes, leer el libro, primero mis apuntes, después el libro, después contenido en internet que me ayude a complementar lo que según yo ya entendí, y por último todos los ejercicios que pueda. No puedo presentar un examen si no hago esas 4 cosas, diría yo. Ok, muy bien. Por ahí, o sea, me agrada tu rutina. Por ahí un comentario que quiero hacer es, al inicio, también los primeros semestres, mi rutina de estudio digamos que se encerraba únicamente en la semana de exámenes y tal vez cuando era mucho más responsable una semana anterior. Ahorita eso sí ya lo cambié por completo. Mi rutina de estudio es diaria, tal vez no diaria, pero es constante, independientemente de si estudio en exámenes o no. Algo que sí es un hecho es que por semana todas las semanas estudio por lo menos de 2 a 3 días, si no es que los 5 días de la semana, ¿no? Cuando ando muy motivado. Pero creo que eso es algo bueno, o sea, que no sea con el fin de presentar, sino que sea con el fin de aprender, ¿sí? Y que se vuelva una costumbre. Aquí haciendo un paréntesis, hay un youtuber, por así decirlo, bueno, tal vez no es un youtuber, pero es una persona que tiene un canal que acabo de descubrir y que me parece muy interesante. Se llama The Math Sorcerer. Sí, así, no soy muy bueno diciéndolo en inglés, pero creo que se me entendió. Él tiene justamente los 11 hábitos de un matemático para estudiar, y entre uno de ellos lo pone como ya un poquito atrás, como en el nivel 8, o en el número 8, es leer el libro. Los demás, véanlos, o sea, son buenos hábitos, no los considero yo tan importantes, pero el sí, y uno de ellos es leer los apuntes llegando a la casa. O sea, si llegas a tu casa, siempre leer tus apuntes, o ir con el maestro y preguntarle cosas, ¿no? Pues bueno, ahí se los comento para que lo vean. Es un buen canal, me ha agradado. Normalmente da recomendaciones sobre libros, y eso me parece también interesante. Bueno, también de Alexis Bernal dice qué materias se llevan y qué libros se utilizan en ellas. Las materias pues ya las platicamos casi a detalle, ¿no? Una a una. Y los libros, pues bueno, varían bastante los libros. Ya les enseñé los libros que a mí más me encantan. Algo que puedes hacer si estás interesado por ver los libros específicos, como te digo, es meterte a los diferentes sílabus de las diferentes universidades. Normalmente están en internet y ahí puedes encontrar el libro que utilizan, ¿no? Digo, no te puedo decir todos los libros porque hay muchísimos, ¿no? De cálculo, pues el más común es el Spivak o el Leitol. Hay una serie de libros de un autor que se llama Lehmann, con H por ahí en medio. Él tiene uno de álgebra y de geometría analítica, también son muy buenos. Pues no sé, hay diferentes materias, ecuaciones diferenciales, está uno que se llama Spiegel, y el SIL de ecuaciones diferenciales, también son muy buenos esos. Entonces, pues depende de la materia, obviamente, y depende de lo que quieras, ¿no? Si quieras ser muy riguroso, si quieras aprender ejercicios. Bueno, una serie de libros que los quiero recomendar para hacer ejercicios y pues practicar son los de la serie Schaum. Creo que así se dice, S-H. Por ahí tengo un libro, tal vez luego les mando una foto, pero sí, de la serie Schaum. Tiene libros casi de todos los temas, y son muy buenos libros. Son libros de únicamente ejercicios, no vas a encontrar casi nada de teoría. ¿Ok? Por ahí dice que si es complicado al inicio de la carrera. Sí es complicado al inicio, porque es cuando tienes este choque entre lo que eran las matemáticas de prepa con lo que son las matemáticas de universidad, pero es cuestión de costumbre. Un comentario que decía un maestro es que, bueno, creo que es una frase de un matemático, que dice: uno no aprende matemáticas, sino se acostumbra a ellas. Entonces creo que es muy acertado, ¿no? Te vas acostumbrando al pensamiento, te vas acostumbrando a las demostraciones, que es un tema que creo que Edgar quería tocar, pero ya se extendió mucho esta plática, igual y... Sí, lo vamos a hacer como se puede. Ya me di cuenta que se pueden extender bastante las pláticas. Se hace que vamos a hacerlo para otro video, porque ya llevamos
2 horas y media. Digo, a mí me encanta, pero mientras más videos, pues mejor. Ok, entonces por ahí lo dejamos Sí, sí, sí. pendiente. Luego platicamos sobre las demostraciones, Ujú. pero sí, es complicado el inicio, justamente las demostraciones es un choque ahí, pero bueno, no te desanimes, o sea, a todos nos cuesta y conforme va pasando la carrera, esto se vuelve más sencillo. Aparte de la práctica de ejercicios, ¿qué otra cosa considera necesario en la carrera? Bueno, también ya la comenté, los ejercicios y la lectura de la teoría. La teoría matemática es muy importante. Ok, Johan Herrera Wences. Los algoritmos que se dedican a demostrar los teoremas son importantes en el desarrollo de una inteligencia artificial. Mira, esta pregunta es muy específica y la verdad desconozco de la inteligencia artificial, entonces no quiero menospreciar tu pregunta, Johan, creo que es muy importante o muy interesante, pero no soy capaz de responderla, porque no tengo el conocimiento de la inteligencia artificial. Sé que los algoritmos se utilizan en programación, pero pues desconozco que se utiliza en inteligencia artificial. Sí, de hecho, bueno, yo estoy aprendiendo un poco de programación en las vacaciones y pues hay un chorro de cosas que puedo hacer con la programación. Entre ellas está este tema de Machine Learning, que es por donde entra esta onda de la inteligencia artificial. Y si quieres, Johan, yo planeo que si sigo siendo constante con esta nueva herramienta que estoy aprendiendo, tal vez haga un video de eso, intentando responder la pregunta. Bueno, pues, Amigo, unas 4 preguntas más. ok, Sí, para contestar las demás ya en el futuro. ok, Las que perfecto. quieras. Voy a tratarla de... mm, casi todas ¿por qué dedicas tanto tiempo al estudio? Vamos a ver si encuentro una diferente. Bueno, una que creo que todo el mundo está esperando y voy a tratar de ser muy concreto es la de hablen como el campo laboral, ¿no? El campo laboral sí es amplio. Obviamente todos tenemos en la idea lo que es ser maestro, ¿no? Es uno del campo laboral que es muy bueno. Y creo que es normal porque cuando uno va estudiando matemáticas, pues le dan ganas de compartir esto que va aprendiendo. Pero no es lo único, ¿verdad? También en la parte empresarial hay campo laboral. De hecho, hace rato comenté a un maestro que se llama Gerardo Palafox. Justamente él trabajó en una empresa eh, como matemático. O sea, él hacía modelos matemáticos porque creo que la empresa era una bolsas económicas, o no sé cómo se dice exactamente, pero sí, tenía que ver con modelos matemáticos a las finanzas. Entonces, bueno, él trabajaba directamente ahí y conozco de otros compañeros que trabajan en empresa directamente haciendo modelación o haciendo algunos experimentos pues, también matemáticos, en estadística es la cosa más aplicada en matemáticas. Pero bueno, fuera de eso, lo que yo me quiero dedicar particularmente, que es lo que más puedo hablar, es la investigación. Y la investigación pues prácticamente es seguir estudiando mucho para Sí, poder bastante. desarrollar algunas cosas o obtener nuevos resultados y nuevo conocimiento. Entonces, Oye, pues, Roberto, perdón, aprovechando que sacaste el tema de la investigación, a lo mejor también por ahí estaba esa pregunta de ¿cuántos años son de maestría y de doctorado? Ya sé que varía un poquito, pero si nos puedes decir. ok, normal, o sea, digamos lo que hace un estudiante en promedio es 2 años de maestría y 2 años de doctorado. Hay quienes, en especial en el doctorado, se pueden extender un poquito más porque sé que hacer la tesis pues es un trabajo complicado y creo que Ujú. se pueden extender hasta 4 años, ¿no? Pero lo normal, o sea, el tiempo común es 2 años y 2 años y hay quienes, en eso lo he escuchado más en física, de hecho tengo un compañero que hizo eso, que se saltan la maestría y entran al doctorado directo. Es un Sí. doctorado directo, pero este doctorado prácticamente es lo mismo, en el sentido de que pues es un doctorado de 4 años, no es un doctorado de 2 años, sino es un doctorado Ujú. de 4, que ves primero lo que llevas en la maestría y luego ves lo que llevas en el doctorado. Entonces, más o menos ese es como lo más normal, tal vez pueda variar en algunos lados, creo o he escuchado maestrías de 1 año, no sé de qué dependa, pero bueno, lo más común son 2 y 2. Ujú. Gracias. Ok.
Bueno, por ahí preguntan algunos libros para los que vayan a pensar estudiar física y matemáticas, divulgativos sin fórmulas. Pues hay muchos, ya los comenté ahorita también, son los de Ian Stewart, por ejemplo, de matemáticas, los del Club de la Hipotenusa y todos estos. Y de física, pues bueno, yo creo que Edgar sería el más indicado. Y si mal no recuerdo, creo que tienes algunos videos hablando de esto, ¿no? Sí, sí, en particular yo creo que diría todos los que puedas encontrar de Stephen Hawking. De verdad, ese señor es un crack en la divulgación. Todo lo de Stephen Hawking, Michio Kaku, los títulos que encuentres de ellos, no diré en particulares, pero el material que encuentres de ellos está muy bien. Hace poquito leí Inteligencia Física de Javier Santaolalla y también me gustó mucho. No esperaba tanto del libro, estaba muy corto, pero siento que fue una divulgación con la que no me había topado antes, un acercamiento distinto. Y hay otro que no me acuerdo el nombre ahorita, pero creo que se llamaba Los 10 experimentos más bellos de la física. Tampoco me acuerdo del autor, se los debo. Y planeo hacer una reseña más adelante, pero ese libro te ayuda a apreciar los experimentos y la física experimental desde un punto de vista, bueno, con un toque artístico. Esa es la mejor manera en la que lo puedo explicar. ¿Sí? Y creo que es algo que poquísimos libros de divulgación combinan, la física y el arte. Está muy interesante. Eso suena bonito. Sí, por decir algunos, sí. Ok, amigos, cierro con estas 3 preguntas para Dale. no extendernos. Por ahí tenemos una muy interesante que dice, que pruebe la hipótesis de Riemann, ¿verdad? Esa se la dejamos Ahorita. a Jonathan Torres, algún día podremos hacer alguna así. Nada más también complementando lo del laboral que comenté hace rato, porque alguien habla muy específicamente en México. Y creo que eso es importante. Sí, tengo que hablar la parte mala o la parte negativa también para que también seamos un poquito realistas. Es complicado en México. En México no le dan las empresas todavía, digo, apenas va poco a poco, hay empresas que le están dando la importancia a las matemáticas y a la física. De hecho, es para los dos. Si las hay, es difícil encontrar. O sea, es la verdad, no todas las empresas consideran que es importante, entonces pues, hay que buscarle. Y vivir de la investigación, pues también, o sea, es algo complicado en México. Tienes que esforzarte, sacar artículos, entrar al SNI, pero bueno. Encontrar una plaza, encontrar muchas plaza, cosas. exactamente. Sí. Hay complicaciones, hay países donde es mucho más sencillo. Ojalá algún día estemos a ese nivel, donde en México pues, se le dé ese valor a la investigación también. Pero bueno, eso solamente eran observaciones para complementar un poquito más. Me gusta esta pregunta porque muchos creen eso, ¿no? Que si solamente sabemos resolver operaciones, ecuaciones y que si es todo lo que hacemos. No, eso es una idea muy común. Digo, no me puedo ofender por eso, porque es muy normal. Que solamente trabajemos con números y resolvamos ecuaciones, y yo lo llegué a creer. Pero no, en matemáticas vemos muchas cosas, vemos objetos matemáticos y los tratamos de entender. Me gustaría, y se lo dejo a Edgar a ver si en algún momento le gustaría hablar en sí de lo que estudia matemáticas, porque no lo tocamos hoy a detalle. O sea, hablamos de las materias, pero ¿por qué es necesario estudiar matemáticas? Pues bueno, porque uno estudia los objetos y a partir de eso encuentran muchas otras cosas que les podemos sacar provecho. De hecho, la palabra o la materia de análisis matemático, pues es analizar todo esto. Como les digo, esto me gustaría extenderme un poquito más. Hoy no lo voy a hacer. A mí también me encantaría y podríamos hacerlo, bueno, para el momento en el que ustedes ven este video, ya vieron un video con unos egresados de física, donde son más de una persona. Y Roberto, si gustas, pues también puedes incluir a más amigos, porque yo, con mi punto de vista de físico, no puedo aportar tanto a estos temas, pero pues bueno, es mi canal, ¿verdad? Entonces, pues yo estaría, pero me gustaría que también alguien de confianza, pues... Perfecto. Que participe. Uh-huh. Entonces, nada más para comentarle a Osvaldo Helguera, sí hacemos muchas más cosas que solamente resolver ecuaciones.
y demostrar, tratamos de definir, de crear ideas, creamos teorías que algunas se aplican a la física o al mundo en general. Hay muchas películas donde se muestra esto. Hay una que se llama Mentes Brillantes, donde es un matemático que su teoría impacta directamente en algo de economía. Y bueno, entonces hacemos mucho más cosas que resolver ecuaciones. De hecho, según la rama, hay quienes ni siquiera resuelven ecuaciones, ¿no? O sea, eso como que ya queda en otro plano. Y con la pregunta que me gustaría cerrar es de, no sé cómo pronunciar su nombre, pero dice Chiasu o Xiasu Becerril. Dice, ¿en qué se diferencian las matemáticas en ambas carreras? Me imagino que pregunta entre las matemáticas y la física. No sé, creo que eso es lo que entiendo de la pregunta. Sí. Y bueno, es una muy buena pregunta porque pues siempre está esto, ¿no? Entre comparar matemáticas y física. No hay una respuesta como que diga que alguna es mejor que la otra, al contrario. Creo que había una pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre ambas carreras y por qué física es la mejor o algo así? Se la leí. Bueno, Sí. digo, hay gustos, ¿no? Qué bueno que haya Me dio amantes risa. de la física. Pero, por ejemplo, en particular, lo que yo puedo dar desde mi punto de vista, Edgar tal vez también tenga alguno, es, por ejemplo, la física, sin hablar cosas de que no conozco, se estudia a grandes rasgos las cosas que pasan en la realidad, y pues se basan principalmente en el método científico, ¿no? Porque pues gracias a Galileo, o sea, ya era como algo experimentable, no solamente como en la antigua Grecia, que pues solamente como que lo pensabas, ¿no? O sea, eran pensadores, digámoslo así, y pues ya, ¿no? Gracias a Galileo es como que, bueno, ya lo piensas, pero ahora experimenta y a ver si eso que pensaste es real, ¿no? Matemáticas, y bueno, perdón, y física toma a las matemáticas como una herramienta. Obviamente como física, digamos que toma como una herramienta como un ingeniero, pero bueno, no es que la física sea como una ingeniería, y voy a decir por lo siguiente, ¿no? Porque la física está o necesita tantas matemáticas que llega a enamorarse de ellas. O sea, yo sé muchos físicos que se enamoran de las matemáticas y le dan la importancia necesaria, ¿no? No las tratan únicamente como una herramienta, que también hay físicos que pues simplemente lo que son, ¿no? O sea, una herramienta y yo utilizo lo que me conviene. Pero pues también hay muchos físicos que ya tienen más interacción con las matemáticas, entonces le tienen mucho más gusto. Pero en matemáticas no se ve o no se toma la matemática como una herramienta. No es una materia que me va a servir a resolver cosas. Se estudia la matemática por sí misma para ir viendo qué me dice en general la matemática. Voy definiendo, como les decía, objetos que no existen, y ya podremos hablar después si los creamos o los encontramos, ¿verdad? Pero en general vamos definiendo estas cosas y entonces vamos estudiando sus propiedades sin importarme nada más, sin importarme si concuerdan con la realidad. Por ejemplo, el círculo es un objeto matemático, o sea, es un objeto que no existe en la... El círculo es un objeto que es meramente geométrico y hay muchas cosas en la realidad que se pueden como digamos que asimilar a un círculo, ¿no? O sea, pero no existe ningún círculo perfecto. Cualquier círculo que uno piense pues tiene pequeñas rugosidades o cosas de ese tipo. Entonces los objetos matemáticos se estudian para entender sus propiedades y muchas de esas propiedades se pueden aplicar en la vida real y es lo que utiliza la física. Pero es necesario entender que la matemática no estudia la física, ni estudia el círculo, porque la física, o más bien porque en la realidad hay una rueda que parece un círculo. No, o sea, en la matemática el círculo tiene una definición muy exacta. La definición es el objeto que tiene todos sus puntos a una misma distancia, ¿no? Y nada tiene que ver con algo real, o sea, tiene que ver con una definición geométrica. Y así como esa definición, pues hay muchas otras. Y
Y algo que me gustaría hablar, pero igual será para otro tema, es esto de la axiomatización o de los axiomas de la matemática que ayudan a construir todas las matemáticas, que es algo súper bonito, que nos ayudan a descubrir los números como tal a partir de imaginación o de ideas creativas nuestras, ¿verdad? Pero bueno, en general, para mí, esa es la diferencia entre física y matemáticas. La física estudia la realidad, o sea, estudia lo que está ocurriendo y por qué pasan las cosas. Y en matemáticas no, en matemáticas estudiamos cosas inventadas, cosas que no existen. Sí. Estudiamos cosas que uno podría jugar y creer que, pues, que no tienen sentido estudiarlas. Pero bueno, nuestra experiencia de vida a lo largo de los años hemos tenido toda o sea, lo contrario, ¿no? Que es muy útil estudiar estas cosas porque ayudan a entender la realidad. Sí, y de hecho fue un tema que tocamos un poco como a la mitad del video o a inicios del video, que no porque sean cosas inventadas quiere decir que no nos las podamos topar en un futuro. Pero bueno, como dando mi respuesta a la pregunta, la voy a enfocar un poquito más en las matemáticas que se ven en ambas carreras. Y mi respuesta sería que la diferencia es que ya dijimos que un físico se enriquece de saber más matemáticas, al igual que un matemático se enriquece de saber más física. También comentamos que no puedes tener las dos cosas, tienes que encontrar un balance ahí, y yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? O sea, hay muchas matemáticas que tú también llevas y yo llevo, que los dos vimos hasta con los mismos maestros en el mismo salón, pero esas matemáticas que compartimos son cosas que tienen una aplicación muy directa en la física, que pueden ser en un principio muy abstractas, pero que eventualmente yo las voy a aplicar dentro de la carrera. Yo creo que esa sería la principal diferencia, porque tú ves otras cosas que tal vez no sean tan necesarias para mí en la carrera. A lo mejor si yo me dedico a la física teórica, pues tendría que aprenderme un poquito más de matemáticas puras o más abstractas. Yo creo que esa sería mi respuesta. O sea, la diferencia entre las matemáticas que lleva un físico y que lleva un matemático es que pues las de un físico son muy aplicables directamente, aunque le vendría bien saber las otras matemáticas, y las de un matemático no solamente son esas, son todas las otras que hay. Y pues yo creo que eso te puede ayudar a decidir, ¿no? O sea, si te gustan más las matemáticas o te gusta más la física.